Internacional de Roma, entre otras muchas actividades. Nos viene a hablar, como sabéis, de la difícil salida de la crisis mundial, posible evolución de España en este contexto. Cuando hemos estado esta mañana en la rueda de prensa, me decía que a ver si iba, ahora que estamos en CEMIDE con ese optimismo moderado, responsable, si iba a estropearnos la visión, pero no, creo que no va a ser así, pero sí se cumple lo que nos ha venido contando a lo largo de todas las conferencias que nos he ido impartiendo, ya que la salida de España de la crisis viene condicionada también por todo lo que pasa en el mundo y todas las relaciones internacionales, las dificultades que estamos atravesando ahora. También tenemos una super primicia, y es este libro, que todavía no ha presentado, de hecho tiene fecha de 10 de abril de 2014, y esta es una preedición a efectos de perecrítica que se llama Ramón Tamames, ¿A dónde vas Cataluña? Un tema muy actual y que seguro que le haremos alguna pregunta en relación con el libro que va a presentar en el mes de julio en Santander. Pero ahora estamos a 7 de abril y es aquí pone 10 de abril, o sea que es una primicia. Entonces tiene la palabra Ramón Tamames. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias Ana, Ana Campos, adjunta a la dirección de la consultoría de Enrique Campos, que es nuestro querido presidente de CEMIDE, que auspicia estas conferencias anuales en las que tengo el honor de participar prácticamente cada año, desde hace mucho tiempo. Y me siento muy bien en Santander, con la presencia de todos vosotros. Ya somos amigos también hace casi décadas. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conversar una vez más sobre cuestiones económicas. Está hoy con nosotros el rector de la Universidad del Atlántico, don Rubén, a quien saludo, una distinguida profesora de Santander, Silvia Aparicio, también la saludo, y a todos vosotros os saludo porque ya somos viejos amigos. Y CEMIDE pues hace su función, como todos los años, de informar a sus socios, a sus amigos, de cuál es la coyuntura económica, cómo se van desenvolviendo los acontecimientos y cuál es el futuro que se puede intuir, aunque el futuro, como decía Esquilo, el gran dramaturgo ateniense, hace 2400 años, el futuro nunca se puede configurar porque precisamente como futuro es una incógnita para el presente. Pero sí que podemos aproximarnos a él de alguna manera. Estamos saliendo de una larga crisis que empezó en el 2007, todo el mundo lo sabe, en Estados Unidos, una crisis derivada de los abusos de las componentes económicas internacionales y concretamente con el credit bank, la explosión del crédito que significó pues una burbuja financiera con una burbuja inmobiliaria que ha traído consecuencias muy graves para todos los países del mundo, prácticamente, no solamente los países occidentales donde se generó la crisis, sino en todo el mundo. Y se puede decir que, sin embargo, dentro de esta crisis, pues la cooperación económica internacional ha sido mucho más efectiva que en el fenómeno cíclico que se compara siempre con nuestro presente, que es la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. Aquella Gran Depresión fue mucho más larga, desembocó en la Segunda Guerra Mundial. No hay visos de que tengamos a la vista en el horizonte una Tercera Guerra Mundial. Hay tensiones, indudablemente, internacionales,
está Crimea, está el Pacífico, hay otros escenarios de crisis política e incluso militar, pero estamos muy lejos de la gran dificultad de los años 30 que desembocó, como dije, en la Segunda Guerra Mundial. El grupo de los 20, el G20, mantiene reuniones a escala mundial. No solamente son 20 países, estamos también Holanda y España agregados permanentemente ya, sin necesidad de recomponer la cifra de 20 a 22. Y ahí hay una efectiva cooperación, que no es todo lo estrecha que sería de desear, pero que va cumpliendo su papel de, digamos, hacer la crisis menos virulenta, menos intensa, más cooperante desde el punto de vista de los diversos países que lo que fue aquella situación de los años 30, cuando la Conferencia Económica de Londres de 1933 fue un desastre, terminó, como se dice coloquialmente, como el Rosario de la Aurora, como una premonición de lo que 6 años después sería la Guerra Mundial. Hoy estamos en una situación distinta y podríamos decir que la amenaza de desglobalización y de proteccionismo mundial, con la posibilidad de disminución del comercio internacional y por lo tanto con efectos muy negativos para la creación de renta y empleo, pues esa situación está básicamente superada. La Organización Mundial del Comercio, con su nuevo secretario general, brasileño, el señor Acevedo, pues está teniendo un lucimiento mucho mayor de lo esperado, y la ronda de Doha, que se inició en el 2001 y que se hace esperar en cuanto a sus resultados, pues puede avanzar, y dentro de este año o el próximo podría haber la terminación de esas negociaciones que son, por así decirlo, un posible avance en la globalización. Estamos insertos en la globalización, condenados a la globalización, a pesar de los problemas que puedan ir surgiendo colateralmente. El año pasado ya hablamos un poco de este escenario, me acuerdo muy bien. Estas conferencias de Santander para mí son como una ventana en la que nos asomamos al exterior, y se puede decir que ese mundo en que vivimos, pues hoy presenta tres placas tectónicas. Los países ricos, en los que estamos insertos España, a pesar de nuestras bolsas de pobreza y nuestras miserias actuales, penurias y dificultades, que las hay y muchas. Sin embargo, la renta ha caído un 7,5%, en mi opinión ha caído más, pero convencionalmente los recursos que se destinan al paro no hay que considerarlos como caída de renta, sino como realmente en una situación productiva. Es una convención de las cuentas nacionales, pero es así. Estamos en una caída del 7,5% del PIB dentro de esos países ricos, que en su conjunto pues han caído como un 2% en sus niveles de renta respecto al 2007. Están los países emergentes, y dentro de ellos los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sudáfrica más bien simbólicamente, puesto que no es un país económicamente representativo de una importancia especial. Y están los países en vías de desarrollo, y sobre todo África, que empiezan a crecer por primera vez en mucho tiempo, gracias sobre todo al comercio sur-sur entre los emergentes y los países en vías de desarrollo, y especialmente China, Brasil, India y Rusia. Y de modo que África se está convirtiendo, como ya he dicho en multitud de ocasiones, en una provincia África se está convirtiendo en una provincia económica de China. ¿Qué nos pasa a los países ricos, aunque esto parezca un eufemismo en la situación actual? Pero las rentas se mantienen por encima de los 25.000 euros per cápita. Es una situación muy distinta de países como los en vías de desarrollo, que apenas llegan a los 3.000, y algunos muy por debajo de 1.000 todavía.
Pues estamos en una situación de endeudamiento como consecuencia de las emisiones de deuda para compensar la caída de los ingresos públicos, y naturalmente esos ingresos públicos hay que conseguirlos de otra manera, por la deuda, para seguir desarrollando los servicios públicos y el llamado estado de bienestar, es decir, todo lo que se refiere a las pensiones, a la educación pública y gratuita hasta los 16 años, a lo que son toda una serie de posibilidades de educación, de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, estos países tienen menos ahorro, están endeudados, como he dicho, y además la deuda se configura, en cierto modo, como una especie de droga que se va manteniendo día a día y que impide una situación necesaria, que es recortar la dimensión del Estado para adaptarla a las nuevas necesidades y las nuevas circunstancias. Yo algunas veces recuerdo que antes de la Primera Guerra Mundial, de 1914, la media de gasto público en los países occidentales era del 5% del PIB. La Guerra Mundial creó situaciones y condiciones nuevas, y después de la guerra se llegó hasta, incluso con la depresión, del 15% del gasto público. Y en la Segunda Guerra Mundial se dio un salto a más del 30%, y algunos países llegaron incluso al 40 y al 50%, como por ejemplo Suecia, Francia, etc. Hoy estamos en ese nivel y, evidentemente, en ausencia de un horizonte de conflagración mundial, a pesar de las tensiones, repito, pues sería necesario reducir la actividad del sector público, aunque durante mucho tiempo va a estar lastrada por el servicio de la deuda pública, que tiene mucha importancia. Por eso, como lo pondré de relieve después, hay iniciativas para reestructurar la deuda pública. No podemos seguir con el 100% de la deuda durante años sin poder pagarla, porque ya no tenemos privatizaciones a realizar como en los tiempos en España de los presidentes González y Aznar. Hoy está todo vendido, las empresas públicas, las que quedan son de difícil venta. Y por eso hay un grupo de trabajo cerca de la Unión Europea, que no forma parte de la misma porque Alemania se opone todavía a este proyecto, un grupo de trabajo para reducir la deuda pública a un nivel sostenible del 60% del PIB, que es lo que está en el Tratado de Maastricht, y lo demás convertirlo en una especie de deuda perpetua federalizada de la Unión Europea para hacer esa deuda sostenible con tipos de interés federalizados más bajos que los actuales de las deudas públicas nacionales. Eso es todavía un desiderátum, aunque yo creo que tendrá que llegar inevitablemente. Como también en España las deudas de las comunidades autónomas, habrá que utilizar un procedimiento similar de mutualización de la deuda, porque si no, con endeudamientos de más del 30% en los casos de Cataluña, de Valencia, de Andalucía, etcétera, esas comunidades autónomas tendrían muchas dificultades en el futuro para desarrollar inversiones públicas, ya que el servicio de la deuda se come prácticamente toda esa posibilidad. Estamos, por lo tanto, en una situación, los países llamados ricos, desarrollados, en la que tenemos que ir transformando nuestra economía, hacerla de menor dimensión. Eso significa muchos cambios estructurales, no la desaparición del estado de bienestar, pero sí su reacondicionamiento, instrumentos como el copago en una serie de actividades, la disminución de las prestaciones del seguro de desempleo cuando la situación de ocupación se mejore. No se pueden mantener esas cifras impresionantes como la de este año 2014 todavía, de 30.000 millones de euros dedicados al paro, que no surgen ya de la seguridad social, sino que tienen que tener apoyos exteriores del propio presupuesto. Y tenemos que reconducir también los organismos del resto de la administración pública, las comunidades autónomas, que se han desviado de sus iniciales actividades para entrar en una
digamos, versatilidad excesiva. Dentro de los países ricos hay casos muy especiales. Japón se ha decidido a la reflación, que se llama, una inflación forzada para reactivar la economía. Nadie sabe todavía cómo el presidente del gobierno, mejor dicho, primer ministro Abe, señor Abe, por eso se habla de la Abe Economics, pues vamos a ver si son capaces con ese proyecto de recuperar la importancia de Japón en el escenario internacional. Yo tengo mis dudas, sinceramente, porque falta un factor esencial, que es la población activa a desempeñar nuevas tareas, etcétera, porque Japón tiene un estancamiento demográfico, no admite la inmigración y además tiene para la mujer un papel muy secundario en la actividad económica. Es un país en ese aspecto muy conservador, mucho más que los países europeos o que los Estados Unidos. En Estados Unidos están con un problema muy especial, es lo que se llama el abismo fiscal, un endeudamiento brutal como consecuencia de las facilidades que tiene Estados Unidos por su señoreaje monetario, es decir, los Estados Unidos pueden imprimir billetes verdes y pagar con eso lo que quieran, porque el dólar es una moneda mundial y se encuentra con una deuda pública ya superior al PIB, incluso más que España. Es particularmente interesante que desde hace 3 días España está pagando por su deuda pública a largo plazo bonos de España a 10 años, menos que la deuda de la tesorería de los Estados Unidos, por ejemplo, aunque ellos conservan a la AAA en casi todas las valoraciones de las sociedades de rating, digamos, de capacidad de pago, de solvencia, y nosotros estemos todavía en una situación muy inferior y algunas comunidades autónomas en situación de casi bonos basura. Pero es interesante subrayar que Estados Unidos tendrá que tener un reajuste también, empieza el reajuste, la política cuantitativa de ayuda de la Reserva Federal iniciada por Bernanke empieza no a languidecer, sino que se van acortando las compras de bonos de las empresas, de las entidades financieras. Janet Yellen, la sucesora de Bernanke al frente de la Reserva Federal, pues empieza ya a hacer lo que se llama una política de normalización, de que no hay tantos recursos federales de ayuda a la recuperación y que cada palo tiene que aguantar su vela. Eso pues es una cosa inevitable, no pueden seguir continuamente con una deuda en expansión que está muy por encima de los límites que se aceptan en el propio Congreso de los Estados Unidos, donde la lucha entre el presidente y la oposición es continua. Y en la Unión Europea pues estamos en una situación en la que el eurosistema, la eurozona, de 28 países que somos en la Unión, 18 estamos en la eurozona, somos aproximadamente el 75% de la economía de la Unión Europea, y ahí pues hay todavía toda clase de lamentaciones, porque el Banco Central Europeo es poco expansivo, no ayuda a la recuperación de la forma en que lo hace la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco Nacional del Pueblo, que es el Banco Central de China en la República Popular, y eso se critica al señor Draghi, con razón en muchos aspectos, pero también el señor Draghi tiene la posibilidad de decir que esa ayuda no está textualmente en el Tratado de Maastricht, que es la Carta Magna de la Unión Monetaria, y será en el futuro cuando esas posibilidades se desarrollen, si Alemania lo permite, porque Alemania tiene casi derecho de veto, aunque no exista esa figura formalmente en las decisiones de la Unión Europea por su enorme poderío. Se puede decir que los rescates tan criticados en su momento, cuando se decía que se marche Grecia, que se marche Irlanda, que se marche Portugal, que se marche Chipre, incluso que se vaya a España de la Unión Monetaria, eso afortunadamente no ha sucedido, y los rescates pues ya reflejan situaciones mucho más positivas en esos
en esos 5 países, incluido el nuestro, con un rescate parcial para la industria bancaria. Por lo tanto, el panorama es mucho mejor que el de hace unos años en los países ricos, aunque no acabamos de despegar con una cierta, digamos, relevancia. ¿Y qué sucede con los países emergentes? Pues ahí están los BRICS, a los que ya me he referido, está China, y China tiene una meta de crecimiento del 7,6%. Algunos dicen que eso es una desaceleración estructural, lo es, en cierto modo, pero tiene su explicación también. Tiene la explicación de que hay un tope tecnológico y que cuando ya las posibilidades tecnológicas en los sectores muy diversos, desde la construcción, la agricultura, la industria, la banca, etcétera, se han alcanzado, ya se están empleando técnicas modernas, pues crecer tan rápidamente como en el pasado es imposible. Ya hay ordenadores por todas partes, hay automatización por todas partes, hay robotización en las fábricas, hay mecanización en la agricultura. El crecimiento por causas de mejoras tecnológicas pues tiende a disminuir. Y luego está también en China lo que se llama la trampa del ingreso medio, que significa que si no se hacen reformas sociales profundas y se consigue una redistribución de la renta, mejorando la distribución per cápita, pues el país no puede progresar. Eso se ha observado en multitud de casos. Las experiencias más recientes son las de Corea del Sur, Taiwán, incluso Hong Kong, y se puede decir que en esos 3 países pues ha habido una política de redistribución de la renta que ha permitido seguir con el crecimiento. Si no se hace una redistribución y se va acumulando la riqueza de los ricos arriba y la pobreza de los pobres abajo, aunque disminuya el número de pobres, el país no puede funcionar, no hay consumo suficiente. Y por eso yo creo que son muy importantes las medidas que en China se han tomado en noviembre del año pasado, que son comparables, en mi opinión, a las que se tomaron en 1978 con las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping. Ahora el dúo, el tándem de Xi Jinping, que es el presidente de la República y el secretario general del Partido Comunista, y Li Keqiang, que es el primer ministro en China, pues están decididos a mandar 10 años, a cumplir su mandato, y tienen que hacer reformas porque el país se lo exige, si no acabaría en turbulencias de todas clases y el propio Partido Comunista peligraría. Ya hemos visto que eso ha pasado en multitud de países, ¿no? Desde Irán, el año 1978, a situaciones próximas a esa eventualidad, como es la propia Venezuela en estos momentos, por la ineficiencia de un gobierno que no puede atender las necesidades básicas de un país. En China, el Partido Comunista sigue siendo el rector de los cambios, y lo que se ha hecho en noviembre pues es ya pasar a devolver los títulos de propiedad de la tierra a los campesinos, que podrán hipotecar, que podrán vender, que podrán mejorar. Es el comienzo del agrobusiness, del agronegocio en China. Y luego hay una segunda idea, que es la de Foucault, digamos el pasaporte individual que tienen todos los chinos para moverse por el país. Pues ya para 100 millones de chinos se ha previsto la igualdad de situación entre los inmigrantes y los residentes, porque hasta ahora había unas diferencias brutales y los inmigrantes no tenían derechos sociales. Eso también se va a resolver. La política de hijo único se abandona, todavía con un mecanismo complicado. Podrán tener un segundo hijo los que sean hijos de un hijo único, etcétera, etcétera. En poco tiempo eso se va a desmantelar y cada uno hará lo que le parezca bien, como es lo lógico, lo cual tampoco significa que en China vaya a haber una explosión demográfica, porque la gente se ha acostumbrado ya a familias muy reducidas. Y hay otra serie de medidas en China, una prevalencia del mercado, una racionalización de las empresas estatales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que en China, aunque haya una cierta desaceleración, las noticias son buenas. E incluso se puede decir que en los últimos meses los signos de debilitamiento de la economía china se van a contraponer a esos indicios, pues una inversión masiva de 25.000 millones de dólares
para infraestructuras de las zonas más atrasadas, precisamente en la línea de ir compensando las desigualdades que existen como consecuencia de las modernizaciones de los últimos tiempos. Por lo tanto, los países emergentes, aunque disminuyen su actividad, Rusia, Brasil, la India, pueden resistir todavía en un cierto nivel, aunque es evidente que el menor crecimiento de China pues, hace que los mercados de materias primas sufran. El cobre, la soja, incluso la carne. Los chinos están pasando de 20 kilogramos de consumo de carne anual que tenían hace 30 años a 40 que tienen casi actualmente. Todo eso pues hace resentirse las economías y sobre todo hace pensar que estamos en una interdependencia total, como destacaré luego. Y por último, los países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo que sobre todo África, que estaban creciendo y que ahora también empiezan a desacelerarse. El comercio sur-sur, que se llama, ya sin pasar por los países ricos, y que ha hecho que esos países estén creciendo, pues realmente no es que la languidezca, pero se ha reducido algo y la tendencia al crecimiento en los países en vías de desarrollo pues ha disminuido su intensidad. Entre los BRICS también hay Rusia, pues ha elegido la senda del crecimiento con base del sistema autoritario del presidente Putin, pues que ya ha ganado relevancia internacional Putin en la crisis de Siria, en la crisis de Irán, ha intermediado frente a los terminantes planteamientos de Israel de bombardear Irán, pues la posición de Putin pues ha templado la situación. Ahí también el presidente Obama ha contribuido a no ir a una guerra parcial que podría tener consecuencias nefastas. Y en el caso de Siria, pues se ha frenado una intervención internacional porque ya no se sabe la naturaleza de los opositores al régimen y el régimen se ha comprometido a ciertas limitaciones en su actividad que todos ustedes conocen. Hoy el problema de Rusia, con su énfasis en el gasto militar, que llega casi al 6% del PIB, recuerden que el gasto militar en España es exactamente la décima parte, el 0,6% del PIB. Es el país con mayor gasto militar, salvo Israel. Israel tiene casi un 20% de su presupuesto, de su PIB en gasto militar, por circunstancias que todos conocen. Pero Putin ha apostado por esa situación, el rearme, el reforzamiento del ejército, el cambio a las armas más sofisticadas, etc. No es el mejor camino para incluso las tendencias de la paz, sobre todo cuando en esa misma inercia se mueve China. China está creciendo al 7,5%, pero el presupuesto de defensa chino está creciendo al 12%, por las tendencias chinas de desempeñar un papel importante en el Océano Pacífico y sobre todo en los 3 mares ribereños del Océano Pacífico, son de norte a sur, el Mar Amarillo, el Mar de la China Oriental y el Mar de la China Meridional, donde China se comporta como una gran potencia que exige, digamos, certificados de navegación a todos los que surcan esos mares, que considera como aguas propias, y Estados Unidos se mantiene se mantiene en una situación al pairo, por decirlo en términos marineros, sin todavía adoptar posiciones radicales que conducirían a tensiones todavía mucho más fuertes. Por lo tanto, la placa tectónica de los países ricos está en un despegue, pero todavía no muy significativo, los países emergentes en una situación de desaceleración y los países en vías de desarrollo dependientes sobre todo de los emergentes, lo cual, como he dicho, significa que estamos en una manifiesta interdependencia. Los países ricos somos el 10% de la población y casi el 60% de la renta mundial, y por lo tanto, si nosotros no comenzamos a crecer con cierta intensidad, los emergentes y los en vías de desarrollo estarán en una situación de menos prosperidad de la que han tenido durante los años de la crisis todavía
por su propia inercia. China tiene muchos recursos. El cambio de modelo, de un modelo exportador a un modelo de consumo, de una prevalencia de los intereses de la gran masa de la población, etcétera, le da muchas posibilidades que no tenemos en los países ricos por una serie de razones casi obvias. Por lo tanto, ¿y qué decir del escenario principal de la economía mundial? Ya no dentro de las placas tectónicas, pero sí con un apartado especial. El Pacífico es ya la zona de mayor intercambio del mundo. Desde hace tiempo muy por encima del Océano Atlántico, del Atlántico Norte sobre todo, y se puede decir que el comercio transpacífico hoy es el que prevalece en la economía mundial, con organismos como son la Asia Economic Cooperation, Asia Pacific Economic Cooperation, el APEC, la ASEAN, la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, el ASEAN +3, que es una zona de libre comercio la más potente del mundo, que se está formando entre los 10 países del Sudeste Asiático, China, Corea del Sur y Japón, y el TPP, que es la Trans-Pacific Partnership, la asociación, digamos, la asociación del comercio transpacífico, que todavía no está China dentro, pero que puede ser una zona de libre comercio de grandes dimensiones. Y los países americanos, hispanohablantes de México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Chile han formado la Alianza del Pacífico, que tiene mucha más importancia que el Mercosur, ya que Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, más Bolivia, más Venezuela. Esos países del Pacífico tienen una mayor dimensión y sobre todo ya no tienen las burocracias de un organismo como el Mercosur y están con una tendencia al libre comercio muy acentuada, y yo digo que es un área de intereses económicos que hay que seguir. España es partícipe, es Estado miembro partícipe de esa organización, como más que observador. Es cierto que Rajoy ha mantenido presencia en esa organización muy superior a la que mantienen otras actividades. ¿Por qué? Pues porque son países que tienen un comercio creciente con España y un porvenir, sobre todo, muy importante en términos de infraestructuras, etcétera, para los intereses de las grandes empresas españolas de servicios públicos, de construcción, etcétera, que son 10 o 12 dentro del IBEX 35. Hay un balance final, que ya he dado unas pinceladas. La interdependencia significa que necesitamos organismos internacionales globales más efectivos. El G20 tiene que hacerse más efectivo, más ejecutivo, tiene que tener una importancia mayor en la ordenación de la economía mundial. Hasta ahora, pues sí, está planteando una serie de medidas de cara a que no haya crisis como las que estamos todavía atravesando, pero está muy lejos de ser un embrión del gobierno económico mundial que necesitamos en estos momentos. Estamos todavía muy lejos por la lucha de las hegemonías. Yo creo que en ese sentido la labor del presidente Obama ha sido decepcionante. Ha sido decepcionante, prometió mucho en sus campañas electorales. Estados Unidos ha perdido el protagonismo y China, Rusia, la India y Brasil están como BRICS intentando sustituir esa importancia de Estados Unidos, y en algunos aspectos incluso lo están consiguiendo, e incluso poniendo en duda los grandes privilegios de Estados Unidos, sobre todo el señoriaje del dólar. La gente no sabe ya que el comercio entre China y una serie de países, empezando por los BRICS, ya se hace en renminbis, ya no se utiliza el dólar, y el dólar pues va perdiendo la importancia que tuvo en el negocio, por así decirlo, internacional. Y luego, pues efectivamente también en el balance global tenemos una situación en que las tensiones se mantienen, no solamente en Crimea. Eso nos puede costar mucho a los socios de la Unión Europea, lo que nosotros íbamos a poner en el Tratado de Asociación. Se negoció después por Yanukovych, el presidente de Ucrania, que todavía se considera legítimo, con Putin, 25.000 millones de dólares de ayuda, y Rusia retiró esa ayuda por el
tienen verdaderos problemas. Es una cifra incluso comparable a la de la reunificación alemana, 25.000 millones de dólares. Y eso pues, puede ser un lastre para la Unión Europea sin ninguna previsión de éxito, porque Ucrania puede ser durante un tiempo un pozo sin fondo. Y ahí pues, yo creo que la Unión Europea tiene una política muy errática. Guillermo de la Dehesa, en el último número de negocio del País, el domingo pasado, pues ponía de relieve que nos hemos metido en un jardín, que se dice coloquialmente. 25.000 millones de euros de dólares que vamos a tener que poner sin ninguna previsión de recuperar ese dinero, cuando todos son penurias todavía en los presupuestos comunitarios. Y dentro de esa situación pues está España. Y a España le dedicaremos también, como es lógico, pues un espacio. No voy aquí a repetir el esquema de la crisis en España, la gran recesión en nuestro país. Cuando hablábamos de una posibilidad de evolución en términos de W, pues mucha gente se reía de los economistas y de qué decir, ¿qué dicen esta gente? Pues la W se ha producido, es decir, una caída muy brusca, de casi un 7% del PIB, una recuperación parcial, una recaída, la segunda recesión, y ahora se inicia una tenue, aunque indudablemente prometedora recuperación. Eso nos ha costado casi 9 puntos de PIB, somos más pobres, estamos más endeudados. También es cierto que se han hecho reajustes en nuestra economía inevitables que pueden rendir sus frutos. Por lo tanto, empobrecimiento, endeudamiento, austeridad, recortes y reformas. Y se puede decir que en todo ese proceso, pues estamos en este momento, saliendo de la segunda recesión, que fue más fuerte que la primera, salvo el primer año, 2009, incluso el segundo, 2010, en una actitud del gobierno anterior de ignorar la crisis primero, no calibrar su profundidad después, solo medidas desde el 2010 tardías y a medias, con incidencia de la política de los sindicatos que no querían reconocer la necesidad de una austeridad que se hace inevitable, porque al perro flaco todo se le vuelve en pulgas y donde hay harina pues todo se vuelve mohina. Es que hay que aplicar el sentido común. No se puede hacer una política expansiva como la que hubo en el Plan E, que fue pan para hoy y hambre para mañana, y basta de refranes y de proverbios. Porque en realidad eso es lo que ha sucedido. La sabiduría popular que tanto le gustaba a Sancho y tanto le ofuscaba a Don Quijote, pues no cabe duda de que es aplicable. Y hoy pues estamos ya en la situación en que hay unos ajustes que se han producido y que han permitido que la situación empiece a cambiar, yo diría que de manera notable, aunque todavía no hay posibilidad de celebrar nada prácticamente. ¿Cuáles son las reformas? Pues las reformas fundamentales han sido la financiera. La reforma financiera nos ha costado 60.000 millones de euros, 20.000 que ha puesto el Estado español, en definitiva los contribuyentes, y 40.000 que han puesto los fondos europeos del rescate parcial de la banca española que se hizo en el 2012. Ha sido una medida útil. Si hubiéramos ido al rescate global, ¿qué habría pasado? Hombre, no se pueden hacer ucronias, es decir, no se pueden construir historias del pasado de si hubiera sucedido esto o lo otro. Habríamos tenido un dinero mucho más barato para la financiación de la recuperación de lo que nos ha costado en los mercados internacionales en estos años, pero hay que decir también que el estigma de un rescate global es muy fuerte y es una especie de efecto dominó que incide en toda la economía, sobre todo desde los observatorios mundiales. Por lo tanto, la reforma financiera con la creación del FROP, que es lo más positivo que se hizo en el gobierno anterior,
del Partido Socialista, la creación del Fondo de Regulación de los Problemas Bancarios, el FROB, pues no cabe duda de que fue una buena medida y sobre todo el rescate parcial negociado ya por el gobierno Rajoy con el ministro Guindos a la cabeza, esos 40.000 millones de euros. Hay piezas que están funcionando muy bien en esa situación. De esos 60.000 millones, 20.000 son de Bankia. Y Bankia, pues hay expectativas no confirmadas definitivamente, pero que el valor del crecimiento de las acciones, la participación que tiene el Estado en Bankia, que es un 60%, algo más, pues si la cotización sigue creciendo por la mejora de la situación en Bankia, que no cabe duda que el señor Goriri González lo está haciendo bastante bien, pues diríamos que el Estado se puede compensar de la ayuda de 20.000 millones. Hay otro caso, por ejemplo, el BMN, el Banco Mare Nostrum, que son las antiguas cajas de ahorro de Murcia, de Granada y de Sanostra de Mallorca, de Baleares, pues también es una segunda Bankia de menor calado, pero también importante, y saldrá a bolsa el año que viene, y la estimación es que el valor de sus acciones puede en cierto momento compensar las ayudas prestadas por el Estado. Más difícil es Caixa Catalunya, en otros casos, pero digamos que sin llegar a la situación de Suecia, que en los años 90 tuvo que nacionalizar prácticamente toda la banca porque estaba en quiebra técnica, y luego pues en pocos años se reenderezó la situación, se vendieron los bancos y el Estado salió ganancioso. Nosotros no vamos a salir tan gananciosos, pero una parte de esa inversión de 60.000 millones, una parte notable se va a recuperar, lo cual es bastante interesante, por así decirlo. Y además de la situación de la reforma bancaria, financiera, digamos que la reforma laboral, pues yo creo que globalmente ha sido positiva. Yo la he criticado mucho, tendría que haber sido más decidida desde el principio, pero no cabe duda de que si hiciéramos un balance de las empresas que han desaparecido, siempre se da la cifra de 300.000. Yo creo que no hay ningún inventario preciso de cuántas han desaparecido. Muchas empresas que se dicen se han hundido, pues eran meras asociaciones personales sin verdadera estructura. Pero lo importante es que más empresas que las que han desaparecido perviven gracias a la reforma laboral y los sistemas de adelgazamiento de nóminas, que ha permitido a un coste mucho más bajo, con la posibilidad, por lo tanto, de pervivir, que no habría sido factible sin esas reformas. Queda un segundo capítulo, ya para la recuperación más que para el salvamento, es decir, se va a ir a un contrato único, se va a ir a los mini-jobs de Alemania, que todavía perviven, a pesar de que Alemania haya establecido en la coalición con el Partido Socialdemócrata, la señora Merkel, pues ha establecido un salario mínimo de 1.350 euros, pero con tantas excepciones que se puede decir que van a seguir las situaciones comparativamente antisociales, pero económicamente muy favorables para la economía alemana, de casi 8 millones de gente que está muy por debajo incluso del 60% del salario mínimo que se ha establecido, los mini-jobs. Entonces en España pues hay que pensar que en la recuperación habría que hacer algo similar, suspender durante un tiempo las normas del salario mínimo y autorizar en el empleo juvenil pues salarios por debajo. De hecho ya está funcionando eso. Y ustedes saben que la llamada devaluación salarial pues ha funcionado mucho más radicalmente que los salarios de convenio, que no han llegado a disminuir los salarios de convenio, pero los salarios efectivos, los costes laborales unitarios que se llama CLU, pues han tenido una caída muy considerable y que han ayudado a la recuperación de la productividad y a la salvación de las empresas. Si no se habían hundido, habría sido una serie de quiebras en cadena. Ha habido quiebras, pero quiebras en cadena muy superiores a las que ha habido. Queda la reforma fiscal. Yo creo que la reforma fiscal
se ha hipervalorado. Al final la Comisión Lagares, ha presidido el profesor Lagares, pues es un poco el parto de los montes, ¿no? Los montes parieron un ratón, ¿no? Se dice, pues es un poco el parto de los montes, 4 meses reunidos y al final que proponen, pues bajar el IRPF, subir el IVA, y ya Montoro ha dicho que no va a subir el IVA y que con el IRPF ya veremos. Por lo tanto, y además se ha dejado en el tintero para otra comisión que ya está funcionando, el nuevo sistema de financiación autonómica, que es un poco la madre del cordero en estos momentos en el tema financiero y fiscal español, porque la nueva financiación es lo que plantea problemas que se están considerando de otra manera en relación con Cataluña, etcétera, etcétera. Incluso hay tendencias proponiendo ya que el privilegio fiscal de vascos y navarros se acabe y que lo que es el motivo fundamental de consideración de trato diferenciado a Cataluña, no tener un pacto fiscal con Navarra como Navarra y el País Vasco, se resolvería acabando con los privilegios del País Vasco y de Navarra. Cuestión difícil también, porque está recogido en la Constitución, en las disposiciones constitucionales, y habría que reformar la Constitución para eso, inevitablemente, para otras cosas. Por lo tanto, tenemos todavía reformas pendientes. La educativa es una reforma fundamental y la reforma de la administración pública es también una necesidad importante que no ha sido abordada, porque claro, pues como no se recorta la administración general del Estado y las comunidades autónomas se lanzaron a un gasto desbocado, pues tuvimos que recurrir a la deuda y hoy tenemos un problema de deuda importantísimo, casi en el 100% del PIB. Ahí hay un consuelo, una posibilidad. Se está estudiando en las proximidades de la Unión Europea pues una posible reestructuración de la deuda. Es que se puede pagar la deuda pública de países con el 120 y el 130 o el 160 que tiene Grecia. Se puede pagar, devolver esa deuda. Grecia, bueno, se hizo una reestructuración, una quita del 70% de la deuda para llegar al 160 porque estaba mucho más elevada. ¿Y España va a pagar su deuda cuando esté en el 110 o en el 120? Pues se está hablando, hay un programa especial de una entidad próxima a la Comunidad Europea, no exactamente la Comunidad. Ahí tenemos 2 socios españoles, Guillermo de la Dehesa y Luis Garicano. En un artículo reciente exponían que la idea es ir a que la deuda efectiva y de pago necesario, cotidiano, etcétera, se sitúe en un 60% del PIB, que es la norma de Maastricht, del Tratado de Maastricht, y que el resto, en nuestro caso un 40%, pase a una federalización de la deuda europea con un tratamiento casi de deuda perpetua, que significa un alargamiento indefinido del pago con unos tipos de interés mucho más bajos, más soportables, por lo tanto, la carga de la deuda. Es interesante que se esté estudiando eso. Nosotros, un grupo de profesores del Premio Rey Jaime I de Economía de la Comunidad Valenciana, hemos propuesto también esta federalización de la deuda a escala de las comunidades autónomas por las razones que he dicho. Si no, Cataluña, Valencia y otras comunidades que están con deudas superiores al 30% de su PIB, pues no van a tener posibilidades de compactarla y hacer posible inversiones públicas que son absolutamente necesarias. Ahí el antecedente global es el del primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Alexander Hamilton, que en 1790, además de introducir el dólar único, tomando como referencia el Real de 8 español, pues dijo, vamos a federalizar la deuda de los 13 estados que estaban arruinados por la guerra de independencia. Aquí no hemos hecho una guerra de independencia recientemente, pero hemos tenido una crisis de 6 años de tomo y lomo, que se dice vulgarmente. Síntomas de mejoría, pues los conocen ustedes, pero rápidamente podemos repasarlos ya en la recta final de esta intervención. Síntomas de mejoría al final de la recesión, al crecer ya el segundo trimestre
el tercer trimestre del año 2013 y el cuarto, y los síntomas es que en marzo será todavía más claro ese crecimiento intertrimestral. Para el año 2014, el Banco de España, Luis María Linde, ya ha previsto un crecimiento del 1,2%, y para el año 15 el 1,7% si se cumplen algunas previsiones fiscales. La segunda cuestión son el aumento de las exportaciones. Ya con un superávit de la balanza comercial algunos meses y sobre todo casi un superávit de la balanza por cuenta corriente, que es la de las mercancías y los servicios. Los servicios incluyen turismo, incluyen otra serie de actividades, sobre todo la actividad de las empresas españolas en el exterior. El IBEX 35 es un caso claro, como he indicado antes. Las 35 empresas más importantes que cotizan en España tienen el 65% de su negocio fuera del país. ¿Por qué? Porque el mercado español se les ha quedado estrecho y miran más cada vez al mercado internacional. Es el metro de Panamá, es la línea Meca-Medina, es las nuevas esclusas del Canal de Panamá, es el metro de Lima, en Perú, y son otras muchas actividades de autopistas, de servicios de medio ambiente en las ciudades, de transportes de todo tipo, etc. Realmente ahí España pues, ha tenido un crecimiento extraordinario. O sea que de eso podemos estar orgullosos y además con una tendencia creciente. Nos estamos internacionalizando, que es lo que tenemos que hacer. Fíjese que en el 2007, que algunos piensan que fue el año modélico de la economía española, pues tuvimos un déficit por cuenta corriente del 10% del PIB. Ahora, esos 10% lo hemos reasumido, estamos en cero. ¿Qué significa eso? Si no hubiéramos internacionalizado nuestra economía, en vez de haber caído un 7,5% en renta, habríamos caído un 17%. Y esta situación sería pavorosa, no grave, sino pavorosa. Entonces, la internacionalización es fundamental. Las tasas de interés, los tipos de interés, pues hoy a cuánto estaba el bono el viernes pasado, que lo miré preparando estas notas. La prima de riesgo estaba en 154, que llegó a 750. Y el bono español está en el 3,15, menos que el bono de tesorería de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene mejor calificación de las sociedades de rating, tiene la AAA en casi todas, solamente una sociedad no le da el AAA, pero en cambio nuestras emisiones son menos costosas que las de Estados Unidos ya. Es un indicador también importante. La mejora del turismo, con un gran aumento de ciudadanos procedentes de Rusia y de China, es de esperar que las tensiones actuales no cambien esa tendencia. 60 millones de turistas, 56.000 millones de euros de ingresos por turismo. El tercer país del mundo, otra vez, detrás de Estados Unidos y Francia y por delante de la propia China. Entonces, eso es también un factor fundamental. Y luego la tendencia a reducir la tasa de desempleo, por primera vez desde el 2007. En el 2013 ya cayó el paro acumulado anual y la tendencia de 6 meses consecutivos de que el paro empieza a reducirse, aunque todavía no en cifras esplendorosas. Por lo tanto, se puede decir que hay una serie de indicios. También hay una serie de nubarrones. No hay que ser tan siempre triunfalistas, ni mucho menos. La desaceleración de los emergentes. China es ya para nosotros un mercado muy importante. Es nuestro cuarto exportador y es nuestro quinto país de exportación y tenemos que hacer un esfuerzo y se está haciendo. Algunas veces no se valora suficientemente lo que representa que haya 750 empresas españolas trabajando en China, muchas con inversiones locales para activar precisamente su economía. Eso es muy importante. El mercado chino pues tiene un potencial extraordinario. Es un poco el Citroën
del cepillo de dientes, que viene de un fabricante de cepillos de dientes que decía: me voy a instalar en China y con que venda un cepillo a cada chino, que son 1.360 millones de personas, pues ya salgo adelante. Lo que no se ha dado cuenta es que hay muchos fabricantes de cepillos de dientes en China que trabajan más barato que el proponente de semejante síndrome del cepillo de dientes. Pero en cualquier caso, China ofrece unas posibilidades extraordinarias por las razones que he dicho de cambio de política económica y lo que llamamos la urbanización integral. Ellos han previsto que en 10 años tendrá que haber 60 millones de nuevas viviendas en China. ¿Qué significa eso? Pues toda clase de posibles exportaciones y naturalmente las más interesantes son las de nuevas tecnologías. Y España ahí pues no está en mala posición. Tenemos un segundo, la desaceleración. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Yo creo que, lo he dicho antes, que China va a contraponer sus medidas de inversión, esos 25.000 millones de dólares que va a invertir en infraestructuras en las zonas más atrasadas, luchando ya contra la desigualdad. El Banco Central Europeo es poco expansivo. Claro, en el año 98, cuando ingresamos en el euro, un euro se cambiaba por 80 centavos de dólar. Hoy un euro son 137 centavos de dólar al cambio de hoy. ¿Qué significa? Que nuestras exportaciones son cada vez más difíciles, a pesar de lo cual exportamos porque hemos aumentado la productividad. Se calcula que las empresas del IBEX 35 han mejorado su productividad casi en un 40% en los años de crisis. Eso es un avance extraordinario. Tenemos que aumentar la productividad para compensar, entre otras cosas, en la ecuación de competitividad, lo que es el tipo de cambio. El señor Draghi no es que no esté por la labor, lo que pasa es que el Tratado de Maastricht, que rige la Unión Monetaria, pues es muy exigente, y lo que prevalece es la lucha contra la inflación. Ahora tenemos más bien deflación, y por eso el señor Draghi parece que está dispuesto a introducir algunas medidas expansivas, sin llegar todavía, porque la legislación no se lo permite, a lo que es la Reserva Federal en los Estados Unidos o el Banco Nacional del Pueblo en China. Las tensiones internacionales, que ya he dicho en Crimea, las del Océano Pacífico entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y China, también pueden ser factores problemáticos, pero yo creo que ahí lo que pesa es un comercio muy intenso ya entre China y Estados Unidos, un intercambio, viven en auténtica simbiosis económica internacional, y con Rusia pues habrá que llegar a un acuerdo, eso está claro. Dependemos globalmente la Unión Europea un 35% en gas y petróleo, y eso no se puede dejar de considerar. Con que nos subieran un 40%, como han hecho a los ucranianos, el precio del gas, pues ya tendríamos un problema de gran envergadura. Hay que llegar a un acuerdo y no presionar a los países limítrofes de Rusia para que entren en la OTAN, para que entren en la Unión Europea. Pues, un poco de tranquilidad en la Unión Europea. Ya somos bastante grandes para incorporarnos países, además, en una situación económica trágica que tendríamos que pechar con la solución de sus problemas. Tampoco es una falta de solidaridad. Hay que esperar a que Ucrania también se aclare qué gobierno tiene, porque no lo sabemos. Es un gobierno en estos momentos cuya configuración es una incógnita. Y por último, pues tenemos un problema en Cataluña. Ana Campos aludía antes a este libro mío. Tenemos un problema con Cataluña, y los catalanes tienen un problema también muy serio. Yo, en ese sentido, soy relativamente optimista, no porque se imponga el mandato constitucional, que no hay derecho de decisión salvo el de todo el pueblo español, la soberanía popular, etcétera, etcétera, sino porque también hay que negociar algún tipo de acuerdo. Creo que sin romper los principios de igualdad de las distintas comunidades autónomas se puede llegar a acuerdos. Yo ahí, ¿qué es lo que planteo en el libro? En el libro lo que planteo es que hay que hacer una agencia tributaria tipo federalizada que esté en las comunidades autónomas, y el Estado, claro, que prevalece el Estado. Ya hay entidades en donde prevalece el Estado,
y funcionan así. Esa agencia tributaria tendría más corresponsabilidad fiscal, tendría más capilaridad, sería más fácil perseguir el fraude fiscal. Y luego, pues, un límite a la solidaridad interregional. Navarra y el País Vasco están fuera, se mueven como haciendas confederales, no están en el Fondo de Compensación Interterritorial del artículo 82 de la Constitución, pero las otras 15 comunidades sí que están, incluida Cantabria, claro. ¿Y qué pasa? Pues que habría que poner un límite. Es decir, cuando los catalanes dicen con nuestras balanzas fiscales que las hacen con un método que les favorece, claro, está la guerra de los métodos, que se decían, la Methodenstreit, que decían los tratadistas alemanes del siglo pasado, ¿no? La guerra de los métodos, el método de flujos efectivos y el método de carga y de actividades globales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la defensa. Los catalanes dicen que la defensa hay que valorar lo que España, el resto de España da a Cataluña, pues es una academia de suboficiales que hay en Lérida y un cuartel que hay en el Bruc, más o menos. Y sin embargo, lo que hay que decirles, hombre, Cataluña tiene una cuota de aproximadamente, con sus 7,5 millones de habitantes, pues de un 15% de la población nacional, por lo menos, pues tiene un 15% de la defensa, no la cifra irrisoria de que ustedes hablan. Y en los asuntos exteriores lo mismo. Esa es la diferencia de método. Y entonces, limitar esa solidaridad, pues seguramente a una cifra, el 4% del PIB, lo que han hecho en Alemania los Länder, los países de Alemania, con una decisión del Tribunal Supremo. Y si llegamos a un acuerdo en las balanzas fiscales, en las cuentas regionales, como dicen ahora el señor Montoro y el profesor de la Fuente, que se está ocupando de este tema, pues podremos llegar a un acuerdo. Segundo tema, la federalización de la deuda que he dicho antes. Ahí el Estado español tiene que dar un paso adelante. Entre otras cosas porque el artículo 135 de la Constitución se modificó para llegar al presupuesto cero, déficit cero el año 2020. Y con ese lastre de deuda pública no vamos a llegar al déficit cero. Y luego, pues, otro tema es el de la federalización de la deuda, los límites a la solidaridad y la agencia tributaria a la que me he referido antes. Yo creo que esos son temas importantes que hay que resolver en la línea de resolver los problemas de Cataluña y de otras comunidades autónomas, no solamente de Cataluña. Por lo tanto, vamos a ver que, claro, la dramatización de los problemas llega a hacerlos casi insolubles en algunos casos, pero eso es lo que hay que evitar precisamente. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Mañana hay una sesión en el Congreso de los Diputados donde evidentemente se va a rechazar la idea de Cataluña de que, con base en el artículo 152 de la Constitución, se le transfiera el derecho a convocar referendos vinculantes. Se le va a rechazar porque es que además, si no se rechazara y se le concediera, podría aparecer un partido u otra fuerza interponiendo un recurso ante el Tribunal Constitucional, porque conceder ese derecho es romper el principio de la soberanía y romper el principio de la unidad de España, porque es un referéndum para la independencia, para la separación, y va contra los artículos 1 y 2, y para conceder esa posibilidad, pues habría que reformar la Constitución. La única salida es la reforma de la Constitución. También se puede reformar la Constitución, no necesariamente para dar una salida a los proyectos independentistas, sino para situar a Cataluña más a gusto dentro de España. Dirán ustedes, cuanto más se le conceda, más van a pedir. Naturalmente es lo que sucede. Lo que dicen los franceses, toujours plus, siempre más. Pero yo creo que puede haber un acuerdo sobre esas bases. Ahí Miquel Roca, que nada entre dos aguas, es un hombre muy capaz, fue uno de los padres de la Constitución, pues yo creo que tiene propuestas interesantes. Le escribí una carta yo esta mañana enviándole este libro, hablando de todo eso precisamente. Di una conferencia en Madrid hace como un mes y fue muy ilustrativo, proponiendo soluciones. Ahí, pues Rajoy pues lo ha hecho bien. Primero, no se pueden dar facilidades,
una vez que se han negado las facilidades imposibles de la Constitución, hay que empezar a pensar en un cambio de actitudes. Bien, bueno, en resumen, estamos mejor que el año pasado. Es un poco como la medalla del amor, ¿no? Estamos menos bien que el año que viene y por lo tanto no podemos felicitarnos porque quedan muchos problemas, pero no cabe duda de que ya sí estamos viendo seguramente luz al final del túnel, salvo que haya grandes cataclismos en la economía y la política internacional que tampoco son previsibles a pesar de las tensiones. Muchas gracias.